Entonces, ¿a quiénes hay que perdonar, como tú dices, en vez de perdonar este concepto, ¿no?, tan bonito que siempre dices de meramente es este amor incondicional, aceptar incondicionalmente al otro? Hombre, esto habría que perdonar, o yo creo que lo mejor es perdonar a todo el mundo sobre el planeta. No te guardes ni a una sola persona. Yo creo que, por ejemplo, Hitler era una persona a la que tenemos que tener aceptación completamente incondicional y lanzarle amor. De acuerdo que esa persona estaba muy loca, pero en el fondo su potencial era maravilloso. Necesitaba... Igual Aquí habrá muchos que discreparemos. Claro, igual había que apartarle o apartarnos, porque esa persona está tan loca que en ese momento es peligrosísima. Pero no guardemos rencor por nadie. Por lo tanto, hemos de perdonar a todo el mundo, a todo el mundo. Eso no significa estar al lado de ellos, pero sí perdonarlos. Es decir, renunciar, aceptarlo incondicionalmente, lanzarle rayos de amor a tope a esa persona. Por lo tanto, eso hay que hacerlo con todo el mundo.